24. El gobierno presentó el equipo contra el crimen organizado y homicidios, iniciativa que forma parte del plan Calles sin Violencia y que contará con 250 profesionales que se van a dedicar a investigar este tipo de delitos. Vamos a hablar de este tema. Para profundizar, estamos ya en contacto con el fiscal regional y coordinador del equipo de crimen organizado, homicidios y secuestros de la región metropolitana, Héctor Barros. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Nada, muy buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo de este grupo que se anuncia el día de hoy? El objetivo de este grupo es básicamente abocarnos a ciertas figuras penales que han surgido en el último tiempo y que tienen como eje común la existencia de criminalidad organizada en determinada categoría de delitos, como los homicidios en contexto de crimen organizado y los delitos de secuestro también bajo la misma modalidad. Esto en términos generales, toda vez que la idea de esto es poder crear un equipo multidisciplinario que se aboque a estos delitos y que busca como eje central el disminuir la cantidad de imputados desconocidos que hemos tenido en los últimos años. Es un punto bien relevante porque más bien la situación en que se dan con imputados desconocidos es una gran problemática en términos de la persecución penal. ¿Cómo podría este grupo y esta iniciativa, esta parte del sistema también poder enfrentar esa situación? Sí, lo que ha estado ocurriendo es que a partir del año 2016 en adelante la cantidad de imputados desconocidos en las causas principalmente de homicidio fue en aumento. Y este aumento se ha debido a una serie de factores, entre ellos la migración, que tiene como base el que hemos empezado a conocer distintas modalidades de comisión de delitos. Vale decir, el delito que tradicionalmente teníamos en nuestro país era un delito que estaba en contexto, en el caso de los homicidios, más que nada de personas que eran entre conocidos, con armas blancas o elementos contundentes o en violencia intrafamiliar. Y esta forma de comisión fue mutando para transformarse en lo que tenemos hoy, en que están vinculados básicamente a lo que son los delitos cometidos por organizaciones criminales en un contexto vinculado al crimen organizado, lo que produce también una complejidad al momento de investigarlo, toda vez que las herramientas legales que teníamos hace algunos años atrás ya no nos estaban sirviendo por un lado, y por otro lado porque requeríamos mejorar la calidad en la persecución penal y también mejorar lo que es la protección de las víctimas y testigos para mantenerla más adherida al proceso penal. En ese contexto entonces surge de parte del fiscal nacional la idea de poder crear un grupo multidisciplinario que cuente con fiscales especializados. En este caso en la región metropolitana son 16 fiscales de las 4 fiscalías regionales, donde a mí me corresponde el rol de coordinador de ese equipo, con un foco interregional, vale decir, ya no por jurisdicción, sino que básicamente en toda la región metropolitana, y donde va a estar compuesto también por un equipo de analistas, expertos en levantar información de los distintos casos, toda vez que de lo que nos hemos ido dando cuenta es que el delito no se comete en una comuna solamente, sino que va moviéndose de manera muy, muy rápida, y por lo tanto las formas de comisión se van replicando en las distintas comunas de la región metropolitana. Pero también nos contempla la existencia de abogados asistentes que colaboran al fiscal en el trabajo en el sitio del suceso, y también con una unidad especial de protección de víctimas y testigos que se encargan inmediatamente de disponer las medidas de protección que sean necesarias de acuerdo a la naturaleza del delito. Ahora, todo esto, este proyecto está, como les digo, parte de una situación particular, y es que en este tipo de casos se va a requerir obligatoriamente la concurrencia del fiscal al sitio de suceso en el 100% de los casos, a no ser que haya un tema de seguridad. Fiscal, para tenerlo súper claro a quienes nos ven a esta hora, ¿cuándo un delito, no sé si será el concepto que se utiliza, pero se eleva, se traslada a este equipo, a esta coordinación, a este sistema? ¿Qué características debe tener el delito para finalmente ser abordado por el equipo que usted coordina? Sí, nosotros hemos hecho una serie de criterios tanto de inclusión como de exclusión, pero fundamentalmente de lo que estamos hablando acá son de delitos de homicidio, homicidio simple, homicidio calificado, homicidios cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, secuestros en las mismas condiciones, pero siempre y cuando los autores de este hecho o
la forma de comisión del delito diga relación con criminalidad organizada. Vale decir, si se trata solo de un homicidio simple, donde no tengo una organización detrás, eso sigue conociéndose por las fiscalías como territorialmente se ha distribuido en la región metropolitana. Sin embargo, apenas se produzca un hecho que esté dentro del contexto de la criminalidad organizada, que es la que está funcionando detrás de la comisión del delito, inmediatamente tiene un tratamiento distinto, y este tratamiento consiste en que las policías van a tener un fono directo para comunicarse con esta unidad, y por lo tanto esa llamada va a ser inmediata sin pasar por esperas ni nada que la prolongue, y por lo tanto se va a activar inmediatamente este equipo especializado, quien se va a constituir con este equipo multidisciplinario, pero además se va a constituir con las policías especializadas o de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, que van a trabajar preferentemente este tipo de casos. Claro, aquí hay un fono o una comunicación directa con las policías cuando cumple estos criterios el delito o el caso en particular y pasa a esa unidad. Eso es bien relevante. ¿Y cómo marca una diferencia con respecto a lo que se ha estado desarrollando hasta este minuto, digamos, en términos de la coordinación de las policías con el Ministerio Público para estos delitos? Lo que pasa es que lo que teníamos hasta el día de ayer, esto partió este proyecto hoy día a las 00 horas, lo que teníamos era que cada vez que ocurría un hecho de estas características se tomaba contacto con la Fiscalía Regional correspondiente. En este caso, en la región metropolitana son 4 fiscalías regionales, ¿sí? Y por lo tanto se veían los casos de manera independiente, sin perjuicio de que en el fondo cuando uno entraba a investigar el hecho y investigaba estas organizaciones criminales, llegaba a la conclusión finalmente que cometían no solo delitos en una comuna o en una de las 4 regiones de las 4 fiscalías regionales de la región metropolitana, sino que eran organizaciones que se mueven dentro de toda la región metropolitana y van cometiendo delitos en distintos lados. Entonces, lo que se está buscando en este proyecto ya no es ver el caso a caso o el homicidio aislado o en particular, sino que ver el fenómeno criminal que está detrás. Claro. Vale, las organizaciones criminales que están operando detrás del delito, del homicidio, por ejemplo, del secuestro, toda vez que estos son delitos funcionales a otro delito que está más abajo, vale decir, a la existencia de ajustes de cuenta, secuestro con fines de extorsión o con la finalidad de obtener dinero de parte de las víctimas. Y por lo tanto, lo que queremos verlo ahora es como un fenómeno criminal, y por lo tanto, para verlo de esa manera, requerimos de tener recursos que sean diferentes, o sea, mayores a los que teníamos por un lado, pero también a tener una visión distinta de cómo enfocar estos fenómenos criminales. Fiscal Barro, dentro de ese punto del fenómeno criminal que van a abordar ustedes como unidad, ¿tienen considerado a nivel geográfico, podríamos decir, puntos donde se genera mayor atención o mayor recurrencia a este tipo de delitos? Sí, tenemos algunas, principalmente algunas comunas que son las que están teniendo mayor incidencia en este delito. Santiago Centro, por ejemplo, Estación Central, Recoleta, que son las comunas que están más amagadas, por decirlo de esta manera, en lo que dice relación con Santiago. Y en las otras regiones, en las otras jurisdicciones, mejor dicho, dentro de la región metropolitana, la incidencia es un poco menor, pero sin embargo igual tenemos en la zona sur incidencia, toda vez que nosotros, de todas maneras, lo que hemos hecho es hacer una distinción entre lo que es la criminalidad organizada nacional versus la criminalidad organizada transnacional. Y ahí también vemos que hay formas distintas de abordar una y otra, toda vez que en el caso de la criminalidad organizada nacional, nosotros podemos situar las organizaciones dentro de determinados territorios geográficos, toda vez que son estructuras criminales que han nacido principalmente vinculadas a los delitos de tráfico de drogas y que están asentadas en ciertas poblaciones y en ciertos lugares, a diferencia de lo que nos ocurre con las organizaciones transnacionales, que no las podemos georreferenciar en un lugar determinado, toda vez que no tienen una raigambre física o territorial en una comuna determinada, sino que es un fenómeno que se va moviendo y que es funcional a los fines que tiene la estructura criminal. Vale decir, necesitan hacer un secuestro en una región distinta a Santiago, lo hacen, o en una comuna distinta a la región metropolitana, y lo hacen donde ellos requieren hacerlo y no necesariamente vinculado con el territorio. Que era lo que nos pasaba con las antiguas organizaciones o con las organizaciones que son tradicionales en nuestro país, que nosotros hemos llamado criminalidad organizada, que generalmente operan en un territorio determinado y que tienen enfrentamiento con otras organizaciones y donde se producen generalmente hechos de violencia producto del ajuste de cuentas
y que son ajustes de cuentas que van definitivamente produciéndose por una lucha por el territorio, por la clientela, por fama, por poder dentro de las estructuras nacionales. Y ese paradigma cambió mucho en lo que dice relación con los procesos que se han producido con la participación de organizaciones internacionales que han llegado a nuestro país y que se han dedicado a cometer delitos, que vienen con una cultura delictual bien distinta a la que tenemos en nuestro país y a la que estamos generalmente acostumbrados. Fiscal Héctor Barro, un poco también el análisis que usted entregaba, quiero preguntarle, con respecto al secuestro, los secuestros, durante la mañana el subsecretario Monsalve se lo consultaba sobre el tema, sobre los últimos casos y también los antecedentes, las cifras que ha entregado el Ministerio Público, también las policías. Él decía, claramente los secuestros han mostrado una tendencia al alza. He escuchado otras declaraciones, por ejemplo, de parlamentarios que hablan de una ola de secuestros. ¿Usted qué opina con respecto? ¿Estamos ante una ola de secuestros, como yo he escuchado durante el día? A ver, lo que yo les puedo contar es un poco cómo se ha producido el desarrollo durante estos años que ha estado en vigencia este sistema procesal penal en el país. En la región metropolitana, básicamente, cuando comenzamos en el año 2005, no había mucha incidencia de secuestro en lo que es en la región metropolitana. Sin embargo, a partir del 2006, comienzan a producirse una serie de secuestros en Santiago principalmente y vinculados en lo que es la zona sur de la región metropolitana, vale decir, principalmente San Joaquín, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, etcétera. Y lo que empieza a ocurrir ahí es que empiezan a ocurrir secuestros de narcotraficantes o de familiares de personas vinculadas al narcotráfico. De bandas criminales, ahora, digamos, entre ellas. Okay. ¿Y quién no eran los autores de estos hechos? Principalmente eran grupos criminales que habían operado en Europa, principalmente en Italia, que eran dedicados a los robos en Europa, principalmente lanzas internacionales, donde incluso una de las cosas que llamaba mucho la atención en esa época era que las negociaciones las realizaban hablando como italianos en realidad, porque venían todos desde Italia, que habían cometido en común a veces delitos allá, y algunos de esas organizaciones llegaban acá, se llegaban a traficar y por lo tanto se producían los secuestros. Se hizo un trabajo focalizado en esa época en la Fiscalía Metropolitana Sur, se logró desarticular ese grupo, se lograron sentencias muy altas que todavía algunos de los autores están cumpliendo hasta el día de hoy, y se fue desapareciendo el fenómeno del secuestro. Lo que hemos tenido mucho en los últimos años son secuestros generalmente que no son reales, que son secuestros que se fingen muchas veces para ocultar una serie de otras cosas, pero que constantemente sí, entre narcotraficantes siguió existiendo el secuestro. Pero ahora, en los últimos años, lo que hemos tenido es una modalidad distinta del secuestro también, donde lo que hay es un trabajo más acabado de las organizaciones criminales, toda vez que muchos de los inmigrantes vienen de países donde el secuestro ha sido un delito bien común para ellos, como estoy hablando, por ejemplo, de Colombia, también estoy hablando de Venezuela, donde todos hemos conocido lo que pasaba con la FARC, por ejemplo, en Colombia, donde los secuestros eran una herramienta para financiar organizaciones criminales. Ahí viene el secuestro con extorsión. Exactamente. Entonces, lo que hemos tenido acá ahora en los últimos años es que ha ido aumentando el delito de secuestro ahora, pero principalmente de delitos de secuestro que son los que más afectan a la opinión pública, que son secuestros extorsivos con algunos casos de tortura o terminando con el homicidio generalmente del secuestrado también cuando no se paga, pero con modalidades también bastante distintas a las que teníamos, toda vez que en muchos de los casos las negociaciones no se producen necesariamente en Chile, sino que se producen básicamente con las familias en el extranjero que están situadas y donde los pagos de los rescates no necesariamente son de la manera tradicional que habíamos visto antes, que era la entrega de un bolso con dinero en efectivo, sino que a través del pago a través de criptomonedas o de algunas transferencias internacionales que han ido, por lo tanto, cambiándonos un panorama un poco de lo que teníamos tradicionalmente. Ahora, eso viene unido con bastante más violencia de la que nosotros habíamos visto en los secuestros, y donde lo que hay también es un estudio más acabado de la víctima, del entorno de la víctima, para efectos de poder lograr finalmente el cometido de ellos, que es
el lucro a través de esta empresa criminal que Claro. es el secuestro extorsivo. En ese punto, cuando hay mayor planificación, ¿se considera y se escapa de lo que puede ser? No sé si el secuestro se puede considerar como delito común, me imagino que no, pero ya con una planificación, con un seguimiento también de la potencial víctima o víctima en concreto, eso va tomando un cariz bastante más grave, ¿no? Más grave, obviamente, de lo que puede ser el delito en sí, evidentemente. Bastante más grave y bastante más complejo de poder investigar, toda vez que Eso. son, requerimos de herramientas que son investigativas que son distintas a las Claro. que Muchas veces se dice más tradicionalmente. profesional, no sé si puede caer, digamos, el concepto, pero dentro de la persecución penal. Sí, lo que pasa es que a eso nos referimos nosotros cuando este tipo de acciones criminales vienen vinculadas a lo que es la criminalidad organizada. Cuando hablamos de criminalidad organizada, estamos hablando de que hay una estructura criminal detrás de la comisión de estos hechos, eh, porque tienen distintos niveles jerárquicos, porque tienen un centro de poder que manda instrucciones, que tienen permanencia en el tiempo, que tienen el fin común de lograr lucro a través de esta actividad criminal. Por lo tanto, ya de lo que estamos hablando es básicamente de una estructura criminal que tiene como uno de los ejes fundamentales el secuestro o la comisión de uno o varios otros delitos. Ujú. Fiscal Barros, ¿hay la coordinación entre lo que puede ser el Estado y más que ir a lo que ha sido también parte de la discusión por los últimos casos de secuestro? ¿Cómo se coordina el Ministerio Público resguardando la investigación, la persecución o cuando, por ejemplo, es liberada la persona secuestrada, el secuestro sigue, digamos, hasta que se detiene a las personas? ¿Cómo es la coordinación ahí en términos de los representantes del Estado, las policías, la información también que se maneja y que se entrega sobre este caso, que es tan delicado per se, digamos? Sí, a ver, yo voy a hablar de lo que me ha correspondido a mí y lo que me corresponde actualmente a cargo de este equipo. Nosotros, todo el proceso investigativo se hace o con Carabineros de Chile a través de su departamento OS9 de investigaciones de organizaciones criminales, o bien a través de la Brigada de Investigaciones Especiales, la Policía de Investigaciones, o también llamada VIPE. Son dos grupos de trabajo especializados de ambas policías que trabajan en conjunto con el Ministerio Público en lo que dice relación con la etapa investigativa en primer lugar, con la finalidad obviamente de lograr la detención de los autores, pero siempre teniendo a la vista y principalmente lo que es la liberación sana y salva de la víctima o la detención lo antes posible de los autores con la finalidad de poder rescatar a la víctima, ojalá sin ninguna lesión, sin ningún apremio de los que realmente acostumbran a ocurrir en estos casos. Ahora, es importante señalar acá que el delito de secuestro es uno de los delitos que más vulnera a las personas, toda vez que en estos casos las víctimas pierden la facultad de autodeterminación, de poder autorregularse y por lo tanto quedan sujetos principalmente a la voluntad del secuestrador. O sea, es uno de los delitos que más vulnera los derechos fundamentales de cada persona, pero especialmente la que más fuerte pega en lo que es en el carácter de víctima de la misma. Fiscal Héctor Barros, nuevamente agradecerle que haya tomado estos minutos y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, fiscal. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.